Hola chicos, mi nombre es Daniela Lizano y esto es Self Defense Project. Para los que son nuevos en el canal o nuevos en los videos, Self Defense Project nace de querer que la gente aprenda defensa personal. Que la gente aprenda, que la gente con solo ver videos de técnicas, de tips, de consejos, pueda aplicarlo en la vida real y que sean sencillos de aprender, ya que cuando se presente una situación de peligro puedan aplicar lo aprendido en estos videos. Quiero también que la gente se empodere, que la gente tenga confianza en sí mismo, que quieran aprender, que quieran entrenar y que quieran ser mejores. Así que para eso es Self Defense Project. Vamos ahora con lo que es la primera técnica. Vamos a ver la técnica, su variación y sus respectivas explicaciones. Y es una de mis técnicas favoritas, ya que necesitas aprender bien lo que es la técnica y sus movimientos y no tanto confiarse de la fuerza de la persona. Así que muchas veces me han preguntado, en especial mujeres, ¿qué pasa si el atacante es más fuerte o más alto que yo? Entonces, con esta técnica vamos a ver que no es importante la fuerza, sino más bien lo que es la técnica y los movimientos. Así que vamos a ver la técnica y sus pasos. Y si tienen alguna duda, no se les olvide en comentar. ¿Ok? ¡Vamos! El agarre al cuello es de los más comunes para someter, ya que toma el control de las vías respiratorias y de la cabeza. Sin embargo, con un buen desplazamiento y movimiento del cuerpo, permitirá salir de la situación sin importar el tamaño o fuerza del atacante. Primero, se debe liberar las vías respiratorias. Con ambas manos, sujeta el brazo del atacante abriendo a 45 grados, dándole espacio suficiente para poder mantener las vías protegidas. Al mismo tiempo, empuja la cadera hacia atrás, para que el atacante pierda su posición. Manteniendo una mano sujetando el brazo del atacante, la otra se puede utilizar para golpear. Como hemos visto en los videos anteriores, golpear en la entrepierna con toda la fuerza, 2 o 3 veces, y también utilizando el codo para golpear cara, orejas o garganta. Estos golpes son para aflojar el agarre del atacante y distraerlo. Ahora sí, este es el movimiento con el que se podrán liberar del agarre. La pierna que está adelante debe desplazarse hacia atrás hasta que nuestra cadera se sitúe detrás del atacante. Al mismo tiempo, se pasa nuestra cabeza por debajo aprovechando el movimiento hacia atrás de nuestro cuerpo. Siempre teniendo el control del brazo del atacante, se debe colocar lo más cercano a su espalda y tomando el cuello o cabeza se hace llegar al suelo. Al tener uno de sus brazos atrapado debajo de la espalda, ayudará a que no se recupere con tanta facilidad y en ese momento se termina la técnica con una patada y correr lo más lejos del lugar. En esta versión se inicia igual que en la técnica anterior. Se sujeta el brazo del atacante, se abre a 45 grados. Cadera hacia atrás, golpes en la entrepierna y en la cara. Luego se hace el movimiento hacia atrás para poder liberarse del agarre. En vez de controlar al atacante hasta llegar al suelo, se sujeta con ambas manos el brazo manteniendo la torsión luego de liberar nuestra cabeza del agarre. Y empujamos con toda la fuerza para poder salir corriendo del lugar. Espero que les haya gustado la técnica. Recuerden compartir si les han gustado estos videos, si sienten que son útiles, que no sé, si tienen algún consejo pueden decírmelo en los comentarios y yo iré ajustando poco a poco. De hecho, ahora estoy haciendo una reestructuración con los videos. Primero vamos a ir con las técnicas y luego la próxima semana con videos de consejos y tips. Y así ir asegurándonos y ir teniendo bastante contenido para todos, ¿ok? Entonces, si están en YouTube, denle a esta campanita por si quieren que cada vez que suba un video les notifiquen. Si no se han suscrito, denle suscribir, den sus comentarios abajo. Si tienen alguna duda, si quieren aprender alguna otra técnica, por favor dejen su comentario aquí. Y si estamos en Facebook, denle like, denle follow para que puedan seguir además información de que estoy empezando con los talleres de defensa personal y ahí va a estar toda la información que se necesita, ¿ok? Compartan es súper importante, ¿ok? Nos vemos la otra semana. Mi nombre es Daniela Lizano y esto es Self Defense Project, ¿ok? ¡Chao! Vamos, que esta es la mejor hora del mundo mundial. Como la luz perfecta. Sí, es el Magic Hour. 3, 2, 1, acción.